Hola amigos, hermanos que nos escuchan. Estoy junto a Victoria que me acompaña ahí detrás de cámara. Queremos darle la bienvenida. Estamos acá frente al lago en la ciudad de Bariloche y este es nuestro canal de YouTube que estamos comenzando con la finalidad de compartir la palabra de Dios, dar enseñanza, consuelo, dar palabras de aliento al que la necesita. Así que le invitamos a darle like a la grabación y a suscribirse en nuestro canal. Que Dios les bendiga mucho siempre. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios se refiere al amor y favor inmerecidos que Dios muestra hacia los seres humanos, hacia el hombre, salvándolos del pecado y sus consecuencias. Que es un regalo inmerecido. Cuando tú estás de cumpleaños o en Navidad, uno recibe un regalo, eh, uno no pagó por eso. Sin embargo, a uno le agrada recibir algo, un regalo, se siente contento, alegre. Bueno, ese mismo regalo es la salvación que nosotros obtenemos gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fíjate que antes de Cristo, para obtener el perdón de pecados había que hacer sacrificios de animales. El sacerdote iba y expiaba los pecados del pueblo y así se recibía el perdón de los pecados. Sin embargo, hay un sumo sacerdote, habla la Biblia, que dice que él fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo, que hizo el sacrificio perfecto una sola vez para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Porque decimos que es un regalo, porque tú no estás pagando nada. No quiere decir que fue gratuito, porque sí hubo un precio. Jesús pagó con su vida, con una muerte y una futura resurrección. Ese fue el precio pagado por la salvación que tú y yo podemos recibir por gracia. En Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué podemos entender por salvación? Mira, salvación está directamente relacionado a la vida eterna. Si nosotros nos recordamos, cuando Jesús estaba en la cruz, habían dos ladrones, uno a cada costado, y uno de ellos le dice, despectivamente le dice: sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Sin embargo, el otro va en defensa de Jesús y le dice, bueno, parafraseando, le dice: ¿cómo tú dices eso? Nosotros realmente, justificadamente, estamos aquí, pagando por nuestros pecados porque merecemos esta condena. Sin embargo, este hombre no ha hecho nada. Y le dice a Jesús en ese momento: cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y Jesús le dice: hoy mismo, cuando esté yo en el paraíso, tú vas a estar conmigo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo este hombre recibió salvación en un solo minuto sin hacer nada, sin hacer ningún mérito? Es que así es la gracia de Dios, así es la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Qué hizo este hombre? Creyó primero y se arrepintió. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para recibir la salvación. No es necesario llevar una vida en muchos años en la religión, que no es malo, ni hacer una actividad dentro de una iglesia, ni llevar una vestimenta de un tipo o de otra para recibir salvación. La salvación es automáticamente por medio del arrepentimiento, de creer en Jesucristo, de recibirle como tu Señor, como tu Salvador, y en ese momento tú recibes la salvación. El password, la contraseña para obtener salvación y vida eterna es arrepentirte de tus pecados y declararle a Cristo como tu Señor y Salvador. Todo lo otro viene como una consecuencia. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, todo lo otro viene como una consecuencia. Tú tienes un cambio de actitud, un cambio de vida. No quieres ser más amigo del pecado, sino que no quieres fallarle en nada, porque tu amado se llena tu vida y tu amado te requiere ser una persona distinta. Eso es una consecuencia de tener a Jesucristo en tu vida, cuando tenemos todos los cambios bien y los que necesitamos tener para ser mejores personas dentro de este mundo. Entonces, ¿se podría decir que es fácil o difícil recibir la salvación? La salvación es algo fácil de recibir. Lo que pasa es que siempre nosotros lo hemos visto complicado porque la religión ha complicado las cosas. Nos exigen un montón de requisitos, un montón de cosas que hay que hacer para ser salvo, para llevar una vida en Cristo, para tener a Cristo en su corazón. Pero no es algo difícil, es tan fácil como recién hablábamos del ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz, se arrepintió y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces es fácil. Si usted
Si vemos lo que Jesús hacía aquí en la tierra, Él predicaba, le encantaba estar en medio de los pecadores y hablarles y decirles que Él era la fuente de vida, el agua de vida eterna, y a los religiosos de la época les ardía la sangre, estaban enojados. ¿Por qué? Porque Él simplificaba las cosas. Entonces, si vamos a resumir lo que es la salvación, en primer lugar es fácil, ¿ya? No se puede ganar, o sea, no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación. No hay nada, tú no puedes hacer nada, no hay ningún mérito. No es necesario que tú recorras calles o cerros caminando de rodillas, ensangrentarte tu cuerpo para recibir salvación. No es necesario hacer un curso, ni estudiar teología, no es necesario vestirte de diferente forma, no es necesario hacer un montón de cosas que el hombre hace hoy en día creyendo que eso te lleva a Jesús. No hay nada que podemos hacer para ganar la salvación. Como decíamos al principio, es un regalo. Quiere decir que es un regalo gratuito. Nadie paga por un regalo, porque si no ya deja de ser un regalo, ¿ya? Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para nosotros poder recibir ese regalo hermoso que es ser salvos por gracia. Y principalmente también es por fe, ¿ya? Por fe creyendo en Jesús y en su obra redentora. ¿Qué ejemplos hay de salvación por gracia? Mira, un ejemplo que es muy conocido es la conversión de Pablo, ¿ya? Él cuando era Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos, ¿ya? Era un hombre que perseguía a la iglesia y, por ejemplo, está la muerte de Esteban, que él era un diácono. Cuando la iglesia empieza a crecer, él es elegido como diácono para ayudar a los discípulos y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y él empieza a hacer un discurso, una predicación, una cátedra de toda la historia bíblica hasta ese momento. Y los que no creían en Jesucristo, los que no creían no eran seguidores de Cristo, se enfurecían a tal punto de que lo empiezan a apedrear. Y en ese momento la vista espiritual de Esteban dice que él ve los cielos abiertos y le dice en su última oración: no les tomes en consideración este pecado. Y en ese momento estaba Pablo viendo y avalando todo lo que estaba pasando. Entonces él era un hombre que perseguía a los cristianos, era un hombre que avalaba la muerte de los seguidores de Cristo. Entonces podemos decir que era una persona, por donde uno lo mira, una persona mala. ¿Por qué? Porque era un asesino con credenciales para matar, porque estaba encarcelando y matando a gente inocente solamente por ser seguidores de Jesús. Y él va con cartas para atrapar a los cristianos que estaban en Damasco cuando se le aparece Jesús con voz audible. Dice que todos los que iban viajando con él, escucharon la voz. Y dice que una luz resplandeciente lo bota al suelo y le dice: Saulo, Saulo, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? Y en ese momento dice que Saulo queda ciego y se da cuenta de que a quien él perseguía era un Dios poderoso. Y Jesús le da instrucciones específicas cuando llega a Damasco, y más adelante vemos que Saulo, la conversión es tal, recibe salvación, cree en Jesús y empieza a predicar el Evangelio, y es uno de los mejores o de los mayores. Bueno, la Biblia, todas las cartas del Nuevo Testamento están escritas por Pablo, ya el mismo Saulo después pasa a ser Pablo, se cambia su nombre, y él es el mayor testimonio de ser salvos por gracia. Un hombre malo, pecador, tiene el encuentro con Jesús y en ese momento le abre su corazón y se convierte en un seguidor de Cristo y hombre que transforma todo lo que es el cristianismo. Otro ejemplo de ser salvos por gracia es la parábola del hijo pródigo, que Jesús habla ahí en Lucas 15, del 11 al 32. Demuestra el ilimitado amor de Dios por los necesitados y que Dios está dispuesto a perdonar a los que vuelven a Él, ¿ya? Dice que habían un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos pide su herencia y se va lejos y la malgasta todo, y viene una gran hambre al lugar donde él estaba. Y dice que fue tanta el hambre que él sentía que tiene que pedir trabajo y consigue un trabajo como cuidador de cerdos. Y era tanta el hambre que sentía que él deseaba comer de lo que los cerdos se alimentaban, que se alimentaban de algarrobas, que es un parecido al garbanzo, a una legumbre, y él deseaba comer de eso. Entonces dice la palabra de Dios que él vuelve en sí, y acordándose de cómo él vivía en la casa de su padre, y las personas, los sirvientes de él, comían mejor y no pasaban esa necesidad que él estaba
sintiendo en ese momento. Entonces él decide volver a su padre, a la casa de su padre. Él vuelve en sí, toma la decisión, y cuando él está volviendo, dice que su padre lo estaba mirando de lejos. Y eso es hermoso porque quiere decir que el padre estaba esperándole. Lo mira de lejos, quiere decir que constantemente el padre iba y veía a ver si el hijo volvía. Y dice que él en ese momento ve al padre, y el padre lo ve, y el padre va corriendo y le recibe. Y dice que en ese momento le da un abrazo, un beso. El padre corrió, lo abrazó, lo besó, dice que le pone una vestidura, dice vestirle con el mejor vestido, ponerle anillo y calzado, y manda a matar un becerro gordo y hace fiesta porque el hijo había vuelto. Y así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Quizás tú estás lejos de Dios en este momento, quizás te has alejado de Él, pero yo quiero decirte que el Padre te está mirando, así como ese Padre estaba esperando al Hijo, que nuestro Padre Celestial está mirándonos y está esperando que tú vuelvas a Él, y está esperándote con los brazos abiertos, y va a ser una fiesta para cuando tú decidas arrepentirte y recibir esta salvación por gracia. Solamente tú tienes que tomar la decisión, arrepentirte y recibir a Cristo en tu corazón, y tu vida va a cambiar, y va a haber una fiesta en los cielos esperándote porque tú has vuelto a Él. Que Dios te bendiga mucho, ten un lindo día. No olviden suscribirse a nuestro canal, a darle like, porque eso nos ayuda a seguir trabajando en esto y poder llegar a muchas más personas. Así que Dios les bendiga. Suscríbanse.